Ya. El día de hoy vamos a hablar acerca de el perdón. ¿Ya? El perdón. ¿Verdadero o falso? A ver. Buenas noches, licenciado. ¿Verdadero o falso? A ver. Tengo el derecho a no perdonar a los que me hieren. Soraya. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, eso con determinación. Eh, Anthony, perdonar significa olvidar una ofensa. Verdadero. Verdadero. Ya vamos a ver. Hermana Karen, solo puedo librarme de la amargura a través del perdón. Verdadero. Verdadero. Ya. Entonces, hoy día voy a seguir la estructura del libro, así que vamos a... Ustedes me imagino que deben haber llenado, ¿ya? Eh, Vamos a Efesios 4:2. Aquí nos lee Efesios 4:2. Dice, y que sean humildes y mansos y tolerantes y pacientes unos con otros en amor. Ya. ¿Ese no es el uno? No es el 2. Efesios Entonces, 4:2. ¿Puedes repetirlo, por favor? y que sean humildes y mansos y tolerantes y pacientes unos con otros en amor. Ya. Y la otra versión del 60 dice, con toda humildad, Ujú. mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Ya, en esta ocasión, bueno, vamos a ver. Entonces, está hablando el versículo que hay característica entre nosotros, ¿no? Tiene que haber humildad y mansedumbre. En nosotros eh, no podemos ser personas que sean fosforitos, que reaccionemos a la primera. Tenemos que ser, como dice, humildes y mansos, ¿no? La mansedumbre, lo he repetido 50 veces. ¿Qué es la mansedumbre, Anthony? A ver, si están atentos, ya no tengo que estar preguntando qué es la mansedumbre. Pero ¿qué es la mansedumbre? A ver, Anthony, recuerden entre todos. Lo van a ayudar así no sabe, no se recuerda Anthony. Eh, Permanecer calmado, algo así. Ya, Tranquilo, algo así, claro. ya. A ver, Soraya, lo he dicho varias veces en clases, en las prédicas. ¿Quién es alguien manso? Alguien humilde, pastor, capaz de reconocer sus errores. No. Ya, a ver, hermana Karen, usted sabe porque usted es la que me ha escuchado más en la vida. ¿Me escucha? Recién. Ya, sí, mi micrófono. Básicamente es fuerza bajo control, pues, ¿no? ¿Mm? Es que la mansedumbre se trata de no, a ver, ¿cómo explicarlo?
No se trata de que a todo digamos sí, ¿no? Sino se trata de controlar un poco ese aspecto, ¿no? La mansedumbre tiene que ver un poco con la sugestión, el control del carácter, el temperamento, ¿no? Ya, por ahí va, por ahí va. A ver, Emil. Sobre humildad, pastor, ¿no? Ya, pero no es humildad. La hermana Karen ahí por ahí estaba. La mansedumbre es dominar tu carácter, dominar tus emociones, ¿ya? Entonces, eso es la mansedumbre. Temperamento. ¿Ah? Tu temperamento, tus emociones, o sea, no te sacan de quicio, no vas a dar la primera respuesta que se te ocurre, ¿no? Estás molesto y respondes cualquier tontería, no. La persona mansa sabe dominar su carácter, sabe dominar su temperamento, sabe dominar sus emociones, ¿ya? Entonces, nosotros debemos ser esas personas que aunque nos ofendan, aunque nos hayan tratado mal, aunque nos hayan roto el corazón, tenemos que poder dominar nuestras emociones, reacciones, todo ello. Y humildes con no considerarnos más de lo que debemos considerar, ¿no? La humildad tiene que ver con no ver al otro por encima, ¿no? Muy bien. Y en la versión del Reina Valera 60, justo acá hay algo que la versión es importante, porque el libro está tomando la versión de Reina Valera 60 y dice, soportando con paciencia, ya, soportándoos con paciencia. La versión Reina Valera contemporánea dice, y tolerantes y pacientes unos con otros en amor. Viene a significar lo mismo, pero la Reina Valera del 60 le da algo interesante a este tema. Soportándoos unos a otros. Voy a tomar esta palabra porque tiene que ver con ser tolerante y paciente. Nosotros a veces tenemos que llegar a soportar situaciones, a las personas. Hay personas incluso dentro de la iglesia que pueden llegar a ser impertinentes. O incluso el pastor puede ser desubicado, ¿no? De repente yo entro en confianza con ustedes y un día les hago una broma fuera de lugar, delante de los demás. No sé, estuve medio desatinado ese día. Y tienen que soportarme, hermanos. Así como de seguro yo tengo que soportarlos. Entre comillas, ¿no? Eh, no siempre no siempre yo puedo preguntarle algo a Emil y no necesariamente Emil va a responder de la manera que yo espero, siempre. Igual a Anthony, igual Soraya, igual mi esposa, Ana Karen. No necesariamente vamos a estar siempre teniendo la respuesta más amable, amigable, dulce, sabia que uno espera del otro, ¿no? Entonces, tendemos a poder fallar a los otros. Por eso tenemos que soportarnos. O como dice la Reina Valera contemporánea, ser tolerantes y pacientes, ¿no? Eh, entonces, hermanos, ya sabemos, el cristiano tiene que ser así, soporta, ¿no? Soportar. Si es que en algún momento alguien te hizo daño, te cayó mal, o fue impertinente, es mejor hablarlo, ¿no? Pero en el momento no reaccionas, pues, ¿no? No reaccionas y eso se nota, ¿no? Por ejemplo, para mí, Emil se ha,
Emil está más, se nota que está más preparado en el tiempo con la palabra de Dios del resto, ¿no? Y yo le voy a encargar ya que empiece a predicar pronto, más, de repente más seguido, para pulirlo en la prédica. Entonces, pero si yo me acerco de repente, Emil, me parece que esta vez tu prédica tienes que mejorar esto, aquello. De repente no le gusta la crítica, pero lo que no debe hacer es, ay, pero usted también lo hace mal, ¿no? Usted hace chistes monces, ¿no? O sea, no puede reaccionar mal, ¿no? Si de repente yo le critico o algo así, ¿no? Igual a cada uno de ustedes, de repente me acerco en otro aspecto, con una crítica o algo en el servicio, lo peor que pueden hacer es reaccionar mal, no estarían soportando. Uno lo evalúa, lo medita y luego lo conversa. De repente yo estoy equivocado, me lo dice, pero no es, pero tiene que un poco aguantar eso, ¿no? Hay personas que no aguantan la crítica, que no aguantan la discrepancia, que no aguantan cuando una persona no está de acuerdo con tu posición o que no aguanta una reprensión, ¿no? Sea justa o injusta, no la aguantan. Entonces, tenemos que aprender a aguantar. A veces no es justo el comentario con nosotros, a veces no es justo la forma en que nos tratan, pero tenemos que aguantar, ¿no? Eso es lo que, ese tipo de persona tenemos que ser, pero no para que nos chanquen de forma constante. La idea del soportar no es que constantemente seamos humillados. Si yo en este momento, por ejemplo, le digo algo a Soraya no le gustó lo que le dije, viene y conversa conmigo para que ya no vuelva a suceder, pero de una manera ecuánime, una manera correcta, ¿no? No sería que venga de la nada, yo le digo algo, pastor, botellita de Jerez, ¿no? Algo lo que usted me desea, le deseo lo mismo, y reacciona mal, ¿no? Eso estaría mal, ¿no? Me dice, pastor, después, pastor, quiero hablar con usted, esto no me ha parecido, esto deberíamos ser diferente, pastor. Entonces, ese tipo de personas tenemos que ser, unas personas que sepan reaccionar, ¿ok? Entonces, aunque la otra persona haga algo malo, tenemos que saber reaccionar. No ser como cualquier placero, como se dice entre comillas. Mi mamá decía, cuando alguien se discutían ahí, se agarraban pico a pico, una persona con otra, esos placeros le decían, ¿no? No, no tenemos que ser esas personas, ¿no? Muy bien. Seguimos con Efesios 4, 26 al 27, creo que sí. ¿Qué dice? A ver, Soraya. ¿Está Soraya? Efesios 4, 26 y 4, 27. 4. Efesios, a ver, Efesios 4, 26 Y 27. 27 dice, enójense pero no pequen, reconcíliense antes que el sol se ponga y no den lugar al diablo. Interesante, ¿no? Interesante la recomendación que dice Dios. Es decir, que podemos enojarnos, es normal enojarnos. Sobre todo con las personas que viven con nosotros, con las personas de la iglesia. Es normal que nos enojemos. No, los cristianos no podemos ser personas todo el día. No, te dicen algo feo. Ay, te dicen algo que te debe molestar. Ay, aparentando, ¿no? No, las cosas deben ser de corazón. Si algo me molesta,
no tengo que aparentar que no me molesta. Lo que primero, la primera recomendación es no reaccionar ahí mismo. Si algo me molesta, no reacciono ahí mismo. Espero el momento adecuado para hablar. Ya es normal que nos molestemos, ¿no? Yo no me imagino aquí que ninguno de nosotros, bueno, Emil casi santo, pero los demás nos solemos molestar de cuando en cuando, ¿no? Entonces, estoy bromeando. Entonces, depende de Emil se molesta con esa broma, espero que no. Pero los demás nos solemos molestar, ¿no? Es normal. Pero si me molesto, primero que no tengo que reaccionar en el momento de formas desaforadas. ¡Ah, pastora! No, no, en el momento no. Pero segundo dice la palabra de Dios, si te molestas, no, que esa molestia no pase de ese día. Primero dice no pequen. ¿Qué significa no pecar? Entonces me molesto. ¿Cómo pecaría? Primero, si me vengo, ¿no? Si me vengo, estoy pecando. Me hizo algo malo, yo voy a hacerle lo mismo. Ya va a ver, ya yo también. Me hizo pasar vergüenza ese hermano, yo también le voy a hacer pasar vergüenza. Otra forma de pecar sería maldecirlo, ¿no? Entonces, desearle lo malo, hablar feo, ¿no? Eso sería otra forma. ¿Qué más? Otra forma que sería de pecar cuando estás molesto y puedes llegar a los golpes, puedes llegar a difamar, alguien te dijo algo feo y en lugar de hablarlo con la persona, le cuentas a todo el mundo lo que hizo. Ese hermano se pasa. Miren lo que hizo este hermano. Y empiezas a difundir un chisme, aunque sea verdad, pero lo vuelves un chisme. Puede ser una forma de pecar cuando estás molesto, ¿no? Entonces hay formas de pecar. Primero te dice, ya, moléstate, pero no peques. Si estás con mucha cólera, vete a tu casa, enciérrate con tu almohada, y si quieres reniega, en tu almohada, agarra tu almohada, ahorca tu almohada así cuando estás molesto si quieres, si no puedes manejar la ira, pero no vayas y empieces a pecar. Y una vez que se te quita la cólera, ¿qué dice la palabra de Dios? Reconcíliate antes que el sol se ponga, es decir, antes que el día termine. Reconcíliate antes que el día termine. No den lugar al diablo. Hay muchos cristianos que viven con cólera contra otros cristianos. Hay muchas iglesias donde reina la hipocresía y los hermanos conviven, pero con la justa se pasan, ¿no? Con la justa se hablan. Una vez pasó un tema que les dio cólera en su momento y ya nunca más. Tengan cuidado, hermanos. Entonces, a ver, Anthony, ¿qué pasa si tienes un problema con alguien en la iglesia, para resumir? Anthony, ¿estás ahí? Sí, pastor. Ya, ¿qué pasa si te has dado cólera a alguien? ¿Qué es el consejo bíblico? Bueno, mantenerte calmado, ¿no? Ya. Y lo segundo, Perdonar. ya, pero lo que dice el versículo, el 26, que hemos visto. Reconcíliate Claro, antes que termine el día. claro. Ese es el consejo, ¿ya? Entonces, si te has molestado con alguien del bosque, no te vas del bosque hasta que termine el día y te reconcilies, Anthony, ya sabes. Entonces, tenemos que tener, ese es el consejo bíblico, hermano. Si no lo aplicamos, ¿no?
Yo reconozco que ahí está mi hermana Karen de testigo que no es fácil a veces. Y sí, en una que otra vez nos hemos ido molestos a dormir. Y está mal. Pero hemos aprendido en el tiempo, la mayoría de veces, nos hemos pedido perdón antes que termine el día, ¿no? Y no es fácil, porque uno tiene que bajar la guardia y por más que está molesto, en un momento tiene que decir, ¿sabes qué? Sí, perdón, yo fallé. Y una forma fácil y un consejo, hermanos, es que siempre, en actitud humilde, siempre los dos reconozcan algo. O si tú quieres arreglar las cosas, empieza por ti. ¿Sabes qué? Yo también... Hay este problema entre los dos, ¿no? Perdóname, yo también he fallado. De repente he reaccionado mal, he dicho las palabras adecuadas, ¿no? Perdóname, no quiero estar molesto contigo. Y ya de repente el que la fregó después baja la guardia y dice, oye, sí, yo también, perdóname, no debería haber hecho esto, ¿no? Lo peor que puedes hacer para arreglar un problema es ir y decir, oye, tienes que pedirme perdón. Tienes que pedirme perdón. Mira, porque la Biblia dice que tienes que pedir perdón antes que termine el día. Y esa actitud no es una actitud humilde, pues. No es una actitud humilde. Oye, ¿sabes qué? Hay este problema, ¿no? Yo esperaba que tú te acerques a pedir perdón, pero igual yo no quiero terminar molesto el día contigo, ¿sabes qué? Perdóname si es que yo he hecho algo malo, pero me pareció que tú has actuado mal, ¿no? Y ya conversan, pero con una actitud conciliadora, no con una actitud revanchista, ¿no? Entonces se reconcilia con la actitud humilde y mansa, ¿no? Muy bien. Si no nos reconciliamos, estamos dando lugar al diablo, dice el verso. El diablo entra en nuestra vida y en nuestro corazón. Muy bien, sigamos. Según de Corintios 2:10, a ver, léelo, hermano Emil. Así que a quien ustedes perdonen, yo también lo perdono. Y si lo perdono, si es que hay algo que perdonar, por consideración a ustedes en la presencia de Cristo. Hasta el 11. No vaya a ser que Satanás se aproveche de nosotros, pues conocemos sus malignas intenciones. Muy bien, ahí hay dos verdades importantísimas, ¿no? O sea, si nosotros nos reconciliamos con alguien, Dios también perdona a esa persona. Eso es interesante, porque nosotros, ese es un privilegio de un cristiano, el ser representante de Dios. Somos embajadores de Cristo. Y para Dios, si yo arreglé un tema con alguien, para Dios ya está zanjado. ¿Ya? Por eso es que nosotros no creemos en las penitencias, ¿no? ¿Qué hacían las personas? Iban al cura, he pecado, he tenido con esta persona, he hecho esto, he hecho aquello. Ya el cura 10 Padre Nuestro, 50 Ave Marías y te quedas perdonado. Pero no es así. Dios dice, si tú tienes un problema con alguien, si tú le perdonas lo que hizo, yo también lo perdono. Es diferente el sistema. Y eso dice la Biblia. Entonces, traemos bendición, traemos liberación. Cuando nosotros perdonamos a las personas, liberamos cadenas. Porque el rencor y la amargura son cadenas en este mundo que mantienen
a la gente oprimida bajo el dolor. Hay gente que no puede salir del dolor, que no puede superar una pérdida, que no puede superar una pelea, paran así atribulados, con amargura en el corazón. Pero el cristiano, cuando empieza a cambiar su vida y empieza a perdonar y le dice a las personas, ¿sabes qué? Te perdono a pesar de todo lo que has hecho, está trayendo liberación, libertad a las personas. Entonces, por eso es importante que practiquemos el perdón, para que las personas puedan ser libres también a nuestro alrededor. Para que, y sobre todo, miren, el diablo vamos a hacerlo retroceder. Dice la palabra de Dios para que el Satanás no se aproveche de nosotros. Cuando nosotros, imaginemos, ¿no? Hermano Emil, vamos a tomar otra vez como ejemplo de Emil para no herir sus utilidades. Encuentra a su idónea, ¿no? Ya están casados con la idónea. Y y de repente se pelea con la idónea por algo. Y no se piden perdón, se van a dormir. Que se llame Sharon, que se vaya a dormir y Sharon, gringa es. Entonces, y no se reconcilian. ¿Saben qué va a pasar? En la noche, el diablo va a estar atacando a Sharon con ideas. Recuerden cómo ataca el enemigo, ideas en la mente, ¿no? Él va a atacar con ideas en la mente. Él no te quiere, él no te merece, ¿para qué te casaste con él? Tu mamá te dijo esto. Y empiezan los ataques del enemigo. ¿Por qué creen que dicen que hay muchos matrimonios duran 2 años? En 2 años uno se pelea mucho. Al principio puede haber muchas diferencias porque vienen de 2 convivencias diferentes. Y puede haber peleas. Si no saben perdonarse, el diablo va a estar actuando ahí con ideas. Mejor te divórciate, mejor estabas solo, mejor vive con tu mamá, mira estos defectos, ¿no? Y el diablo te va a atacar con ideas, ¿no? Entonces, por eso es necesario que aprendamos a reconciliarnos antes para que termine el día, ¿no? Si no, el diablo se aprovecha. Muy bien. Hay algunas preguntas en su material. Por ejemplo, si no perdono a otros, ¿podría ser libre? No. ¿Podría convertirme en preso de la amargura? Sí. ¿Puedo estar bien con Dios y odiar a un hermano? No. Al no perdonar, ¿quién sufre más? Yo. Y hermanos, el tema ¿Quién me están entrando, creo? Uy. Dije ya. Bien. Muy bien. Y entonces, hermanos, esto de ser presos de la amargura puede ser algo que pasa en cristianos. Puede ser que pasa, ¿por qué? Porque no estamos exentos de que podamos ser traicionados, tratados injustamente. Pueden haber malas experiencias en nuestra vida y nos llenamos de amargura. Es posible. Por ejemplo, hay hermanos que de repente los que dirigen la iglesia o el pastor, en el caso de iglesias más verticales, los disciplinó injustamente por algo. Hay disciplinas injustas. Y se llenan de amargura para toda la vida, reaccionan mal contra los hermanos, contra la iglesia, se llenan de amargura. ¿No? Un hermano te pidió plata y no te devolvió. Te llenas de amargura. A pesar que el pastor te dice no prestes, pero igual prestaste. Y no te devolvió. Te llenas de amargura. ¿No? Entonces mejor perdónalo, incluso perdona la deuda, por más que estés misio. Si pasó más de 1 año, ¿sabes qué? Te perdono esta deuda
Bueno, veamos también cuál es el monto también. Pero si es un monto pequeño, mejor hermano, si no te devolvió, perdónale, nunca más le prestes, dile nunca más te voy a prestar, así que ni te me acerques, te perdono esta deuda y acá terminó, acá sigamos adelante, ¿no? Pero eso sí, si es que es dentro de la iglesia y pasa esto, comunícalo a los ancianos, al pastor, a los que dirigen. Porque en caso de deudas, a veces hay personas que entran a las iglesias a pedirse prestado de uno y de otro y de otro, ¿no? Entonces, eso pasa en las iglesias, varias iglesias. Entonces, por sabiduría, mejor se informa a los que están arriba, porque puede estar pasando con varios hermanos que le piden préstamo, ¿no? En ese caso. Pero de repente tu primo, un hermano que conociste hace años, pasó un problema ocasional, te pidió prestado y no te devolvió, y tú no quieres vivir con amargura, perdónale, pero ya hasta acá nomás, ¿no? Pero el hermano, no debemos vivir con amargura. Tenemos que ser libres. Hay personas que incluso pueden haber sido traicionados por su pareja y les dejaron, ¿no? Hermanos, tienen que ser libres. Tienen que ser libres. No pueden vivir con amargura. En su material, en la parte derecha, dice lo que es y lo que no es perdonar. Vamos, eso es importante que tenemos que leerlo. ¿Lo tienen o no? ¿Están con su material en la mano? ¿Todos o no? A ver, nadie responde, así que asumo que sí. Hermano Emil, ¿qué significa perdonar? Dice, perdonar a otro. Las siguientes verdades sobre el perdón escribe en una hoja aparte corrigiendo ideas falsas que usted ha sostenido. O sea, ustedes debieron haber escrito en una hoja lo que significa y no significa perdonar. ¿Ya? Y ahí dice la primera. ¿Cuál es la primera? ¿Lo tienen a la mano o no? Ya, como estoy buena gente, lo voy a poner en la ventana ahí. Lo voy a poner grande. ¿Qué dice en la primera? Perdonar es el camino a la libertad de la amargura. Ajá. Perdonar es el camino a la libertad de la amargura. Entonces, hermanos, eh, nosotros cuando perdonamos nos estamos liberando de muchas amarguras. En muchas de nuestras familias, hermanos, hay tanta amargura de tantos años por tantas cosas. Y nosotros podemos ser los primeros en nuestras familias que nos liberemos de eso, ¿no? Y de cosas graves, ¿no? Imaginémonos cosas graves como una violación a alguien querido o a nosotros mismos, ¿no? Una traición muy grave, un robo importante, la gente se traiciona de una manera horrible. Uno tiene que llegar a perdonar aún en esas situaciones difíciles, porque eso nos va a liberar de vivir en amargura. ¿Qué más dice el segundo? Bueno, el segundo dice en su libro Victoria sobre la oscuridad, Neil Anderson menciona 4 cosas en cuanto al perdón que se pueden resumir así. A ver, hermano Anthony, ¿qué dice? No significa. No significa olvidar la ofensa. Ojalá que fuera tan sencillo borrar de nuestras memorias el pasado. Después de perdonar se requiere tiempo para que los recuerdos desaparezcan. Ujú.
Muchos dicen esta frase equivocada y es por eso es que es falso el segundo verdadero y falso. No, perdonar es olvidar, no es olvidar. Es muy probable que nunca olvides, tal vez. Pero es que cuando lo recuerdas ya no te hace daño. Entonces, cuando uno perdona, no va. No, yo me trato de hacer el loco para que los problemas pasen, ¿no? Me peleé con el hermano, me hago el loco, nunca más hablamos del tema. Y a veces a los hombres así, a veces resolvemos los problemas, ¿no? Me peleo con el hermano Anthony, nunca nos pedimos perdón, pero nos hacemos los locos como que nunca pasó. Y seguimos adelante. Pero en mi mente está siempre ese recuerdo. Y si me preguntan hermano Anthony, voy a siempre estar diciendo, sí, pero el hermano Anthony me parece, tiene esto el hermano, ¿no? Y nunca perdoné y siempre voy a estar así con esa pica, ¿no? No, uno no olvida, es muy difícil. Entonces, la forma de perdonar es acercarme y conversarlo y humillarme y decir, ¿sabes qué? Perdón, ¿no? Hasta solucionemos esto. Esa es la forma de perdonar. A veces es más fácil, a veces es más difícil, ¿no? A ver, hermana Karen, el que sigue. El cuarto punto. ¿Perdón? El cuarto punto de la imagen que estoy mostrando. Ahí va. 1, 2, 3, 4. No significa olvidar la ofensa. Ojalá que fuera tan No, no, el sencillo. cuarto punto, el cuarto puntito, el que sigue. Allá. No significa permitir que nos sigan manipulando u ofendiendo. En amor hay que confrontar al que ofende. Podemos decir que le hemos perdonado, pero que no seguiremos tolerando abusos. Ujú. Entonces, como dije, uno tiene que ir a hablar. Si una conducta hacia nosotros se vuelve reiterativo, eh, tenemos que pararlo también, ¿no? Y debemos decir, ¿sabes qué? Te perdono, pero ya no lo hagas más, ¿no? Entonces, hay personas que es válido ir, por ejemplo, ante un pecado que ya sea un delito, es válido ir a la policía, sí es válido, ¿no? Es válido. Eh, si, si, por ejemplo, tienes una persona que de repente, quiero que piensen esto y voy a ser bien, bien franco, porque he estado en iglesias de todos los tamaños. Viene y ves a un hermano que se acercó a tu hijo y lo abrazó mucho y fue medio así, muy efusivo, muy cariñoso con un niño, y a ti te pareció algo muy raro. Tú tienes que hablar con esa persona, ¿sabes qué? Oye, ¿qué te pasa? ¿No? ¿Por qué actúas así? Si ves que esa conducta se repite, porque hay personas que tienen esas debilidades con niños, de debilidades sexuales con niños, entonces tienes que hacer el pare. Y si es que ves que alguna conducta se repite, puede llegar a ser una denuncia si es que la persona no cambia. Porque también el perdonar no significa de que me hago el loco con las cosas que están pasando. No. Si hay alguna conducta mala, se denuncia. A una conducta delictiva se denuncia también, ¿no? Entonces, pero tenemos que ser sabios en ese aspecto, pero no se permite, ¿no? Si yo me empiezo a burlar de ti de repente, de una persona, como me gusta hacer bromas, a veces soy muy pesado en las bromas, y empiezo a hacer una broma y te agarro de punto, ¿no? Porque a veces los pastores que se creen chistosos agarran de punto a una persona y le dice y lo fastidia. De ahí indica su molestia, pero vuelve a fastidiar. Tiene que haber un pare. Oye, ya, deja de molestarme. Y si ese pastor no controla su forma de ser, de molestar a una sola persona,
lo vas y lo denuncias a la iglesia. Porque es un pecado que debe arrepentirse y cambiar. La persona no está cambiando, ¿no? O de repente un pastor que se acerca mucho a una señorita, no un niño, sino una señorita, y está ahí que la visita mucho y está yendo a su casa mucho. Oye, ten cuidado. Eso se le dice a los dirigentes de la iglesia, está pasando esto. O sea, el perdonar, una persona se puede haber equivocado, sí. Se puede equivocar y puede arrepentirse, ¿no? Pero tenemos que ser sabios en que nosotros tampoco, por perdonar, tampoco no vamos a permitir que se cometan delitos en una iglesia. Y eso ha pasado, ¿no? Hay casos en que voy a ser un poco con las palabras frío, pero es necesario en esta clase que una persona un pastor ha confundido las cosas, se emocionó mucho y de repente tocó de forma sexual o sensual a una señorita. De ahí se arrepintió. No, de ahí no, de repente la señorita se fue corriendo, lo dijo a sus padres, le advirtieron, fueron a hacer escándalo. Los padres son de la iglesia y el pastor pide perdón, sí, discúlpame esto, el otro, perdóname, sí, yo no voy a volver a pasar, ¿no? Y no puede quedar de repente eso ahí, debe informarse a los líderes de la iglesia y que vean, de repente el pastor tiene ya antecedentes, ¿no? O de repente, y es una conducta que otras veces lo han denunciado y no puede controlarse. Esa persona debería dejar el pastorado. Esa persona no podría seguir en el ministerio. Y podemos perdonarlo, sí. La niña va a tener que pasar por un tratamiento para que pueda superar ese dolor, ese evento tan difícil. Pero no podemos, hay iglesias donde dicen, no, ¿qué van a pensar de la iglesia? ¿Qué van a pensar de nosotros? Hermanos, ya vamos a sacar al pastor, pero que no se diga nada. Y si se llegó a cometer un delito, igual, a veces lo encubren. Y está mal. No encubramos los delitos por perdonar, qué dirán de la iglesia, ¿no? Entonces, por eso es que en la iglesia no nos pasa mucho porque no hemos tenido esa ocasión. Pero yo procuro no estar a solas con una hermana de forma constante, ¿no? Muy rara vez estoy con una hermana a solas, muy rara vez, incluso entre los miembros tampoco, ¿no? No tienen que andar mucho tiempo a solos ni en el templo. Ahorita que están en la casa de la familia Villena, de repente no hay tanta ocasión, pero cuando compremos nuestro terreno y haga un templo ya, donde puedan estar la gente de repente a solas, no debería permitirse los momentos en que la gente esté ahí entre dos personas solas que no sean esposos, ¿no? Entre una pareja que no sean esposos, no pueden estar a solas, ¿no? No puede haber algo sin control. Tenemos que estar siempre atentos. Muy bien. Me he ido del tema, disculpen, pero creo que es importante saber que no podemos encubrir estas cosas, ¿no? Que es importante para mí. Muy bien, a ver, voy a seguir. Dígame, hermana Soraya. Con respecto a que en este caso perdonar no significa olvidar, en nuestro caso de ser personas, de ser seres humanos, o sea, sí ocurre que no vamos a poder olvidar, pero en el caso de Dios, Él sí olvida, ¿verdad? Sí. Dios dice que cuando nosotros pedimos perdón, Él echa nuestros pecados al mar, ¿no? Nos limpia. Y para Él ya pasó. Él ya no nos va a recriminar por lo que le pidamos perdón. Ahora nosotros también podemos llegar a olvidar, hermanos, porque tenemos esa capacidad de poder, una vez que lo superamos, que perdonamos, se vuelve tan insignificante
a veces que ya lo pasamos y nuestra mente ya no lo recuerda mucho, ¿no? Puede pasar, hay personas que llegan a poder olvidar más fácil que otros, ¿no? Entonces, pero los que no olvidan, lo importante es que ya no les duela, pues. Cuando han perdonado, ya no hay ese dolor por lo que les pasó, ¿no? A ver, Profesor, todo eso influye de acuerdo a la gravedad también, ¿verdad? obviamente, Es obviamente. algo muy delicado, es mucho más difícil perdonar, ¿no? Y requiere de mayor tiempo para poder hacerlo. Y aunque sí sea algo que Dios nos mande, a veces pues cuesta mucho. Entonces ya con el tiempo, a veces ya recién uno puede perdonar porque sabe que tiene que corregirse también delante de Dios, pues, ¿no? Así Pero es. Tienes toda la razón. No todos las circunstancias son iguales. No todas las circunstancias, no todos los perdones son tan fáciles, ¿no? De repente, en alguna ocasión yo lastimé el, el corazón de alguna señorita en mi juventud y emocionalmente y después de año y medio me perdonó. Por más que sabía que tenía que perdonarme, ¿no? Me perdonó después de año y medio y no voy a decirle, oye, perdóname porque somos cristianos. Y yo le pedí perdón 20 veces, pero ya después de año y medio me dijo, ¿sabes qué? Te perdono, ¿no? Y ya, pues es un proceso, ¿no? Entonces, hay cosas que son diferentes. Yo puedo pedir perdón ahora, pero no necesariamente me va a perdonar en el momento, sino va a pasar un proceso y va a decirme, ¿sabes qué? Desde ahora yo te perdono, ¿no? Y no estar insistiendo, perdóname porque somos cristianos, perdóname porque somos cristianos. Yo también he escuchado eso y gracias por preguntar. No, todo tiene un proceso. Por lo menos pediste perdón en el momento, trataste de arreglar. Se dio una conversación. La persona tiene que procesar muchas veces esa ofensa, depende de la gravedad, depende de cuántas emociones estuvieron involucradas, depende también, por ejemplo, las consecuencias, ¿no? Un padre que abandona a sus hijos y el padre después de muchos años viene y pide perdón a sus hijos y quiere involucrarse en su vida, no va a ser fácil. No, por más que seamos cristianos, no va a ser fácil. Hay cristianos que llegan a decir, ¿sabes qué? Yo perdono a mi padre, pero no quiero que se involucre ya en mi vida. Y a veces tenemos que respetarlo. Y lo perdona, pero ya considera que no se ha ganado el derecho de estar en su vida actual, ¿no? Porque ya hay otras personas en su vida, de repente tiene un padrastro que se ocupó de él y todo eso, ¿no? Entonces, es complejo, pero lo que debe haber de nuestra parte es una predisposición siempre a perdonar. Pastor, y en cuanto al pedir perdón, o sea, ¿necesariamente se tiene que acercar uno y decirle? ¿O puede ser tal vez algo interno con uno mismo y con Dios? Eso justo se trata la siguiente semana en la clase, porque es dos partes. Ahorita es pedir perdón y la otra clase va a ser perdonar. No, esta clase es perdonar al revés. Esta clase es perdonar y la próxima clase va a ser pedir perdón. Pero para adelantarte un poco, siempre es necesario conversarlo. El cristiano, tiene que conversarlo, tiene que hablar. No hay un perdón implícito, ¿no? No hay que, ay, güey, viene la Santa Cena, nos miramos con el que me peleé y nos miramos nomás y ya lo damos por hecho, ¿no? Y ya, no pasa eso, ¿no? Tenemos que hablar. Voy a seguir leyendo lo que dice, pero no puedo compartir ahora la pantalla, no sé por qué, pero voy a seguir leyendo lo que está en su material. Significa dejar de recriminar a la otra persona. El que perdona no exige venganza o castigo por lo sufrido, ¿no? Ya no estás, hoy te acuerdas,
Y eso pasa mucho en las parejas, así que sobre todo las mujeres les cuesta olvidar más, ¿no? Así que apunten que si ya perdonaron, ya arreglaron, ya ahorita de perdón, no puedes estar a cada rato recriminando por lo que ya terminó, ya pasó, ya acabó. No puedes hacer lo mismo y lo mismo cada rato, ¿no? Recordar lo mismo. Significa resignarnos a vivir con las consecuencias del pecado de la otra persona. Queriendo o no queriendo, las heridas ya existen en nosotros y hasta cierto punto la única solución es aprender a vivir con ellas. Y eso es difícil y para eso a veces ya necesitas ayuda profesional cuando son cosas muy difíciles, ¿no? Pero en general tienes que aprender a vivir con algunas consecuencias de si las personas te hicieron y fue muy significativo, ¿no? Porque si, por ejemplo, yendo un poco no tan dramático, sería, te le prestaste 1.000 soles a alguien y no te devolvió. Al final, por tu bien, tuviste que perdonarlo. ¿Te afecta 1.000 soles? Creo que a cualquiera le afecta, ¿no? Pero tienes que aprender a vivir con ello, que perdiste 1.000 soles. Y o que tu mamá, o que tu papá, o que tu hermano te defraudó con 1.000 soles y ya tienes que aprender a vivir con ello, ¿no? O en algo más extremo, una violación de un familiar, o dentro de la iglesia. Hay cosas que no se pueden simplemente enmendar con un perdón, pero las personas tienen que aprender a vivir con ello, ¿no? Ahora hay ayuda espiritual, hay ayuda psicológica, hay lo peor que puede hacer una persona es no pedir ayuda. Porque el no pedir ayuda muchas veces te lleva a la amargura. Así que tienen que hacer todo lo posible si pasan algo duro, difícil, perdonar. Lo peor es vivir resignado. Y saben que cuando en Cristo uno aprende a perdonar. Eso es algo que es muy lindo del cristianismo. Con el tiempo, aún las cosas más duras, uno aprende a perdonar. Sí, porque Cristo te va a ir transformando esa herida, sanando las heridas por Dios, nuestro Dios, ¿no? Muy bien, sigamos. Si no hay una pregunta, sigamos. En su material hay un textito que dice prisioneros de la amargura. Hay muchos cristianos que rechazan el mandato de perdonar a otros. Es un mandato, hermanos. Es un mandato y hay muchos que están rechazando el perdonar. Prefieren la venganza, prefieren decir jamás lo perdonaré. ¿Cómo voy a perdonarlo así de fácil? Primero que sufra un poco. Esas cosas. Aún en la iglesia pasa, hermanos. Así que nosotros somos presos de la amargura cuando tenemos esas emociones. Efesios 4:32. ¿Cuál es la alternativa contra la ira y la amargura? A ver, rápido para ahí ya ir terminando. Me he extendido, pero es interesante este capítulo. ¿Quién lo lee? A ver, voluntarios, si no nos quedamos hasta las 11. Ya, pastor, a ver. Efesios 4:32. 31 y 32, ya. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente,
así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Ujú. Muy bien, el modelo es ese, el modelo es perdonar así como Cristo nos perdonó, ¿no? Qué grave pecado, o sea, no ha habido pecado grave que el Señor no nos haya perdonado. Entonces nosotros, o sea, teóricamente se puede decir, nosotros no debería haber pecado que no perdonemos. Humanamente algunos son más difíciles que otros, pero siempre recordemos, por más difícil que sea de perdonar el pecado, perdonemos porque Cristo nos perdonó primero en la cruz. Imagínate que tú fuiste el que lo azotó y el que clavó, martilló ese clavo para que Jesús clavara en la cruz y aún así te perdonó. Entonces, por más difícil que sea el pecado que hayan cometido contra ti, así como Cristo te perdonó por haberlo clavado en la cruz, por haberlo azotado tantas veces, por haberlo insultado y blasfemado y te burlaste de él, y también te burlaste de todo lo que él hacía, a pesar de todo eso te perdonó. Nosotros, por más difícil que sea lo que han cometido contra nosotros, tenemos que estar dispuestos a perdonar como Cristo. Ese es el ejemplo. Ese es el modelo. Romanos 5:8 de memoria, en su material, ¿qué dice? De memoria, ¿quién no sabe? El primero, a ver. Nadie. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo Cristo murió por nosotros. murió por nosotros, ¿no? Entonces, Dios perdonó a todos, así que nosotros tenemos que perdonar también a todos. Ahora, justamente material en la pregunta 10 habla acerca de estar en paz con las personas. Hay personas con las cuales, hermanos, no te van a perdonar, ¿ya? Pero dentro de... Y no te vas a llevar bien de repente, ¿no? Pero dentro de todo lo que puedas, tú ten paz con ellos. No necesariamente ellos van a tener paz contigo. Después de un conflicto, de repente la persona nunca le vas a caer bien a tal hermano o a tal persona. Pero lo importante es que, hermano, es que tú pases ya la página, pases por alto lo que la persona quiere, va a hacer, ¿no? Entonces, tratemos de estar en paz con todos. No busquemos la venganza. Dice la palabra de Dios que venzamos el mal con el bien. Si alguien nos hizo algo malo, nosotros tenemos que vencerlo con él bien, no con lo malo. La venganza no. Y hermanos, entonces, cuando nosotros pagamos mal por mal, el problema crece, ¿no? Así que tenemos que tratar bien a las personas aunque nos hayan ofendido. Y por último, ¿cuántas veces debo perdonar? Según Mateo 18, 21, 22, 70 veces 7, o sea, no hay límite para el perdón, ¿ya? Pero no que no nos agarren de tonto, pues, ¿no? O sea, yo puedo perdonar, por ejemplo, que alguno de ustedes llega tarde, otros no cumplen sus responsabilidades y los puedo perdonar. Yo voy a hablar con ustedes y los perdono. Pero llega un punto en el que ya yo voy a decir, ¿sabes qué, hermano? Mejor deja el cargo, ¿no? O hermano, no sé qué pasa en tu vida, pero tienes que cambiar, pues, ¿no? Yo ya, si se dan cuenta, ya pasé de la etapa que todo le digo jajaja, jijiji,
está 1 año del pastor Happy. Y ya voy a empezar a poner mano dura un poco, porque a veces no somos tan responsables como debiéramos, ¿no? Y es formación. A mí también mi pastor muchas veces me trató duramente para que entendiera algunas lecciones de cómo trabajar en la iglesia, ¿no? Entonces entiendo que no siempre, necesitamos siempre a veces exigencia, ¿no? Pero eh, si hay algo que mejorar, se mejora, ¿no? Pero tiene que haber un límite siempre, no vamos a estar eh, como esas ejemplos de mujeres que perdonan la infidelidad del esposo, siempre lo perdonan, ¿no? Pero 1 vez, 2 veces, antes pasaba eso, no. O sea, nosotros podemos perdonar 1 vez una infidelidad, ¿se puede perdonar el matrimonio? Sí, se perdona. Muchos matrimonios cristianos han pasado infidelidad y se ha perdonado. No debería ser el caso, no promuevo eso, pero se perdona. Pero si es una segunda vez ya lo perdono, pero no necesariamente tengo que mantener el vínculo porque se está rompiendo ya el vínculo, ¿no? Y a veces los varones han abusado de eso, del perdón. Aún siendo cristianos, se han vuelto infieles, compulsivos, ¿no? No, mi esposa me tiene que perdonar. No, hay personas que no son cristianas casados con hermanas cristianas que aprovechan el perdón para sacarle la vuelta a cada rato, para ser infieles a cada rato, y no se debe tolerar tampoco esa actitud, ¿no? Entonces un matrimonio lo puede romper, una infidelidad sí lo puede romper. ¿Se puede perdonar? Sí se puede perdonar 1 vez, máximo así en toda la vida 2, de repente, ¿no? Por Cristo, pero cuando algo se vuelve costumbre, ya se corta. No, esta persona no va a cambiar, difícil que cambie, pero ya no puedes permitir que el pecado continúe, el abuso continúe. El perdón tiene no quiere decir que no lo perdones en tu corazón, pero ya no puedes seguir permitiendo las mismas conductas. Entonces, hermanos, eso es el perdón. Y ahí en su material hay algunos pasos para perdonar, ¿no? Primero, admite su resentimiento y amargura. Tenemos que aceptar que estamos con amargura, con resentimiento a la persona. Luego, tal vez cree que no merece el perdón, pero tampoco usted merecía que Cristo muriera por sus pecados. Decida perdonar a la otra persona, aunque sus emociones le digan no lo perdones. Ore a Dios nombrando a las personas que quiere perdonar sus ofensas. Decida no seguir recriminando a la persona por lo que hizo. Deje sacar los trapos sucios, entre comillas. Recuerde que perdonar no es lo mismo que olvidar. No podemos borrar de nuestra memoria una ofensa al instante. Después de perdonar, cuando viene a la mente la ofensa, diga, ya lo perdoné, rehúso seguir meditando en la ofensa. Y deje a la otra persona en manos de Dios. Aunque ella no se arrepienta, al menos usted ya se liberó. Usted es responsable de perdonar, no de servir como el Espíritu Santo en la vida de otros. Dios hará justicia en su debido tiempo. Y hermanos, entonces, perdonemos. Si hay algo, Semana Santa, la cena del Señor este domingo, si tienes algo con tu hermano, anda regla, ¿ya? Y perdónense. Muy bien. Pregunta, si no, ya terminamos. ¿Alguna pregunta? La próxima lección le toca a Soraya. Va a dar su resumen de la lección y ya yo le complemento, ¿ya? Muy bien. Vamos a orar, a ver, hermana Karen, diríjanos en oración, por favor. Ok, hermanos, oremos.